Muy bien, la clase pasada estuvimos viendo demandas, demandas, un ejecutivo mercantil, contratos de arrendamiento, creo, y ahí vimos varias, ¿no? Ahí vimos varias. Eh, Buenas tardes. Digo, si quieren abrir su cámara, aquí no estamos, de vanidosos. Vamos a ver las cámaras. Este, ¿Y qué creen? Ayer que estábamos viendo, me gustó mucho lo que estuvimos haciendo la clase pasada y por alguna extraña razón no se grabó. ¿No se grabó? No, por más que le busqué y todo, no se grabó. Pero bueno, así es esto. Ya estamos en la parte final del curso, ya semana 10, creo que esta es la semana 10. Faltan a lo mucho 2 semanas, este, para empezar con el tema de exámenes y trabajos de regularización y de puntos extras y cosas de eso. Pero bueno, hoy vamos a ver el tema de la prueba. A ver, permítame tantito. Muy bien. Tengo algo así como algo ahí en la garganta, no sé. Muy bien, déjame les comparto. Peino rapidito porque hace mucho calor. Me abro esto. Coma. Muy bien, anteriormente veíamos el tema de las demandas, la parte actora, la parte demandada, este, algo de los requisitos, qué implicaciones tenía, qué significaba demanda, etcétera, etcétera, elementos de validez de la demanda, los tiempos en que tiene que contestar el demandado, cosas de ese tipo. Y ahorita ya vimos demanda con la contestación y vamos a ver el tema de la prueba. ¿Ok? Dice, si bien es cierto que la demanda es la petición de sentencia, siendo la sentencia la resolución de dicha demanda, obviamente. La condición fundamental para que la sentencia esté fundada en la demanda es precisamente la prueba. Acuérdense que todo el que demanda tiene la obligación de qué. Si tú me acusas de algo, tienes la obligación de qué. De la carga probatoria, maestro. Correcto, tú tienes que probar. Tú dices que yo hice algo, bueno, pues ahora pruébalo, ¿no? Entonces, de esa no nos podemos salvar y sobre de esa, tenemos que basar nuestra demanda, ¿sí? Entonces, pero hay una etapa en el proceso para aportar estas pruebas. Entonces, dice Jeremy Bentham, creo que es un inglés, decía que el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar pruebas. Siendo la prueba un derecho, merece un análisis conciso de las implicaciones que tiene. Vale la pena revisar lo que dice Couture. Concepto de prueba, ¿qué es la prueba? Objeto de la prueba, ¿qué se prueba? ¿Qué estás probando? Espero que no avanzan esas. La carga de la prueba, ¿quién tiene la obligación o la carga de la prueba? Otra lo decíamos, el que demanda y el que acusa tiene la obligación de probar. Procedimiento probatorio, ¿cómo se prueba? Valoración de la prueba, ¿qué valor tiene la prueba, perdón, producida? Medios de prueba, ¿con qué lo pruebas? Vamos a ver cada uno. ¿Qué es la prueba?
Las pruebas en derecho son los medios autorizados por la ley, que pueden ser documentos, testimonios, peritajes, inspecciones, utilizados en un proceso para demostrar la veracidad o falsedad de los hechos controvertidos. Su finalidad es convencer al juez sobre la certeza de las afirmaciones de las partes, siendo fundamentales para la resolución judicial. Carga de la prueba. ¿Quién es el que prueba? La carga de la prueba es la obligación procesal que tiene una de las partes, generalmente quien afirma un hecho, de aportar pruebas suficientes para acreditar sus alegatos a un tribunal. Determina quién debe demostrar qué, fundamental para que el juez dicte sentencia. Si no se cumple la parte, puede perder el juicio o se puede perder todo el proceso, ¿sí? A través de la carga de la prueba se determina a cuál de las partes se dirige el requerimiento de proponer, preparar y aportar las pruebas en el proceso. En otros términos, la carga de la prueba precisa a quién corresponde probar. En el Código Civil, perdón, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, encontramos dos reglas generales sobre la distribución de la carga de la prueba. La primera establece, el artículo 281, las partes asumirán la carga de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Tú pretendes cobrar, tú pretendes eh, obligar a que se cumpla un contrato, tú pretendes, etcétera, pues tienes que probar primero por qué estás pretendiendo eso, ¿ah? Si eventualmente ya estaba acordado. Carga de la prueba, ¿quién prueba? La carga de la prueba es la obligación procesal que tiene una de las partes, generalmente quien afirma un hecho. Acá está repetida esta hoja, ¿o qué pasó? A ver. Pero viene otro tema. En el código, ok. Es que aquí está el código, por eso. Vamos a ver el código en el artículo 281. Ok, no se preocupen. Ahorita yo lo saco aquí, el código de procedimientos civiles. Permítanme un segundo. Vamos a ver el artículo 281. Déjame se los comparto. A ver si es esto. Sí, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Artículo 281. Vamos a ver qué dice y vamos a ver qué más dice de eso. El capítulo 2 de la prueba. 281. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. El que niega solo será obligado a probar. Artículo 282. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Bueno, quiero que veamos desde el principio, leer unos dos artículos, a ver cómo empieza esto. Artículo 278 dice, para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. Artículo 279. Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica
o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el juez obrará como estime procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes y oyéndolas y procurando en todo su igualdad. Artículo 280. Los daños y perjuicios que se ocasionen a un tercero por comparecer o exhibir cosas serán indemnizados por la parte que ofreció la prueba o por ambas si el juez procedió de oficio, sin perjuicio de hacer la regulación de costas en su oportunidad. Y el 281 dice, las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. ¿Ok? Así vamos a la presentación. La segunda regla sobre la segunda regla sobre la distribución de la carga de la prueba se halla contenida en el artículo 282, conforme al cual, a contrario sensu, solo el que afirma tiene la carga de probar y no así el que niega. Sin embargo, esta regla general tiene las excepciones siguientes, en las que niega si tiene la carga de probar, en las que el que niega si tiene la carga de probar. ¿Cuáles son las excepciones? Déjenme, yo voy aquí al artículo 282, que aquí lo tengo, para ver cuáles son las excepciones. Dice, el que niega solo será obligado a probar cuando. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante, cuando se desconozca la capacidad, cuando la negativa fuera elemento constitutivo de la acción. Son momentos en el que tiene que probar la parte demandada, vamos a decirlo así, o el que niega, cuando se desconozca la capacidad de ejercer como representación o capacidad de ejercer ese juicio, que puede estar, a lo mejor no es la persona de la que se está hablando, a lo mejor es un tercero, a lo mejor, no sé, pueden ser mil cosas, o su representante no tiene la capacidad, no tiene la representatividad legal para poder ejercer en ese juicio, porque tal vez conoce al juez, no sé, puede ser mil cosas, ¿no? De que tenga a su favor el colitigante. Sí, temas que sean, que no, que ponga en duda la imparcialidad del juicio, del proceso. ¿Ok? Maestro, Dígame. y también el demandado se puede convertir en actor al mismo tiempo, o sea, que el demandado pueda demandar al que lo demandó en el mismo juicio. Sí, sí, porque en ese mismo proceso, vamos a suponer que es una afectación. Vamos a suponer que él es un tercero perjudicado, ¿sí? Este, Él puede en ese mismo juicio contrademandar, le llaman contrademanda, porque dañaste mi nombre, porque me hiciste perder el tiempo, porque me hiciste gastar dinero, porque etcétera, etcétera, y pues se voltea, como quien dice, se voltea toda la situación ahí, güey. Sí pasa, sí, sí puede pasar. Estoy pensando, si en alguna ocasión supe de algo así, déjenme acuerdo, este, en un contrato de arrendamiento de unas bodegas, ya me acordé, en la Ciudad de México, eh,
por falta de pago de cuotas de mantenimiento. El inquilino en la parte arrendataria tenía que pagar cuotas de mantenimiento, ¿sí? Para poder gozar pues, ahora sí que servicios de mantenimiento por parte del parque industrial, ¿sí? Así pasó. El cliente eh, fue demandado, o sea, el cliente reclamó la falta de servicio de mantenimiento y el parque ya estaba muy avanzado en un proceso de demanda por falta de ese servicio de mantenimiento. Digo, por falta de pago de cuotas de mantenimiento. Entró la demanda, entonces le dicen, sabes que no te voy a dar tu servicio de mantenimiento porque no has pagado ninguna cuota. Al contrario, te voy a demandar y además te voy a rescindir el contrato, ¿sí? Porque no has pagado las cuotas de mantenimiento. Entonces, ¿qué pasó? Que este inquilino, este arrendatario, comprueba que dijo, y no sé si las pagué. Si las pagué a la persona que tú me indicaste que le pagara a través de esta cuenta. Pues el caso es que fue una cuenta, como creada maliciosamente para que ese dinero cayera en manos de otra persona. Entonces, este, ese, ese, esa afectación por el reclamo de servicio de mantenimiento se volteó porque ahora me debes el mantenimiento, yo sí te pagué, yo te le pagué a la persona que tú me indicaste, a la cuenta que tú me indicaste, y como ya me demandaste, ya me hiciste gastar en abogados, ya tengo afectaciones por falta de mantenimiento. Entonces se volteó todo, ¿sí? Fue una contrademanda, pues muy fuerte permítanme un segundo, perdón. Perdón. Entonces, este servicio de mantenimiento no se brindó, no obstante que la persona se había pagado, pero hubo como una especie como pues alguien se robó el dinero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Alguien estaba recibiendo el dinero que no era precisamente el que debía hacer para poder activar el servicio de mantenimiento, pero como ya habían demandado, ya lo expusieron,
tuvo que contratar abogados para que finalmente se dieran cuenta de lo que estaba pasando, pues entonces una contrademanda. Ahora te voy a demandar a ti, que finalmente se arregló entre ellos mismos, ¿no? Ahí le perdonaron meses de renta gratis y cosas así. Meses, le llaman meses de gracia, y así se arregló. Pero hubo una contrademanda en la de cual después se desistieron. Lo arreglaron acá aparte entre ellos. Maestro, Dígame. y en ese ejemplo que usted nos dice, la Ajá. ley no es así como que antes de llegar a la demanda, como de cierta manera, eh, la, la plática, la, mm, la plática con la otra parte, es decir, que la otra parte si hubiera una plática antes, no sé cómo llamarlo. Exacto. Eso se le llama un proceso extrajudicial. Extrajudicial, o sea, fuera de los tribunales. Este, pero como esta empresa, que la conozco muy bien, tiene capital americano, ¿sí? O sea, está conformada por socios americanos. Y antes por temas fiscales, eh, es como cuando tienes que poner la denuncia, haz de cuenta, por ejemplo, cuando se te roban, ¿sabes qué? Dice la cartera se me perdió, tienes que hacer una denuncia, te dicen los de las tarjetas de crédito y todo para yo podértela bloquear o cambiártela o darte otra, aunque no haya sucedido nada. Acá, para comprobar el problema, porque como que es que pareciera como que nadie se dio cuenta y en una junta vieron, yo estuve trabajando mucho tiempo en eso, veían en una junta vieron, donde, oye, en cuotas de mantenimiento, las cuotas de mantenimiento son importantísimas, para los parques industriales. Entonces, donde vieron una baja en el ingreso por rubro de cuotas de mantenimiento, oye, ¿qué pasó? Hace este cliente, oye, tiene, no sé, 6 meses que no paga, demándalo. Para ellos justificar su trabajo y justificar que están haciendo algo al respecto, ya demándalo. Y como que tienen 2 o 3 meses, como de, vamos a decir, de crédito, de alguna manera, y si no hay respuesta, demándalo. Entonces son decisiones que se toman, a lo mejor hasta en Estados Unidos o yo no sé dónde, y pues demándalo. En lo que arreglamos, por lo pronto, demándalo, ¿no? Sin pensar que te puede traer consecuencias, ¿verdad? Y como dices tú, pues una llamada, con una llamada se arreglaba, ¿no? Con una aclaración se arreglaba. Pero algo pasó raro ahí porque se está medio escondiendo ahí las cosas, este, para no poner en mal nombre a la empresa, de que alguien que estaba desviando el dinero. Y eso mismo pasó, ahorita me estoy acordando también de otra situación similar en un banco mexicano muy conocido aquí. No quiero decir el nombre porque, ¿para qué? No va a ser que sea conocido y en la torre. Un chavo que estaba trabajando ahí en banca patrimonial, donde toda la gente de mucho dinero va y deja su dinero y los que trabajan ahí, el dinero lo acomodan en acciones y les dan rendimientos y digo, es una práctica normal, legal, totalmente, pero esta persona, este, imagínate, él tenía pues ese poder o esa agilidad para, si llegaba un cliente y depositaba, porque eran puros millones, vamos a te depositaba 5 millones para que me los inviertas en la acciones tal, él agarraba 1 millón, él agarraba 1 millón y él jugaba con ese dinero. Entonces decía, pues yo ya le quité 1 millón al cliente, juego con ese dinero en las acciones, gano. Y el rendimiento, por decir, gané a lo mejor 250,000 pesos, agarro los 250 y el millón se lo regreso al cliente. Y no se da cuenta y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, o sea, jugar con dinero ajeno y los rendimientos quedarse él con ellos. Entonces, así le hizo por años, pero y le funcionó por mucho tiempo, este, pero se le empezó a complicar, porque a veces no siempre ganas.
Entonces le empezó a complicar, se le empezó a complicar, se le empezó a complicar. Y ya no podía pagar, ya no podía pagar lo que tenía que pagarle al cliente o a los clientes, porque él podía sacarles el dinero y jugar con ese dinero. Creo que ahorita ya no se puede, pero antes sí se podía. Entonces, a la hora que va un cliente y pide su estado de cuenta de cuánto dinero tenía, bueno, iban los clientes a pedir los estados de cuenta, él los modificaba y tengo 10 millones y aquí está, su estado de cuenta, 10 millones, aquí está. Ah, muy bien, perfecto. El problema pasó cuando un cliente llegó y quiso sacar su dinero, porque iban a comprar una empresa, o no sé qué iban a hacer, o le iban a cambiar de banco, dame mis 10 millones. Pues, ¿cuáles 10 millones? Eran como 6 ya. Entonces, ¿de dónde lo sacaba él? Ya no podía, ya se le empezó a hacer. Entonces el banco dijo, cállate. Ya que se descubrió todo, para hacer el cuento largo, a ver, cliente, no demandes. Creo que sí inició con la demanda y le dijeron, cálmate, no digas nada, por favor. ¿Cuánto se te debe? Pues tanto. Los rendimientos, le hicieron un cuentón ahí, el banco tuvo que pagar con tal de también que se callara. ¿Por qué? Porque imagínate, si se dan cuenta qué banco es y está pasando eso, pues toda la gente saca su lana, ¿verdad? Entonces, para cuidar esa parte de la honestidad y del buen hombre, pues pasan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí sucede, sí sucede. Este, bueno, y tengo muchas, o sea, ya que empezamos a hablar de eso, tengo muchas historias así parecidas que hubo contrademandas, que hubo así contrademandas. Pero bueno, sí es posible. Muy bien, continuamos entonces. Hay unas historias de terror en las empresas que pasan impresionantes y que pues mejor no digas nada, ¿verdad? Porque nos pueden contrademandar y puede ser peor y mejor no le muevas. Objeto de la prueba. Los hechos son, pues, en general, el objeto de la prueba, los hechos. Acuérdense que en la demanda enumerábamos los hechos. En fecha tal, no sé qué, yo firmé un contrato, etcétera, de tal así, etcétera, ¿no? Esos son los hechos número uno, hecho número dos, hecho número tres, bien numerados. Los hechos son, pues, en general, el objeto de la prueba. Sin embargo, por, por su calidad específica, la prueba que por excepción debe establecerse sobre hechos relativos a la existencia de determinados preceptos jurídicos recibe un tratamiento especial. Por esta razón, se hará referencia primero a la prueba de los hechos en general y posteriormente a la prueba de hechos relativos a la vigencia de las normas jurídicas. ¿Ok? Prueba de los hechos. Principio. Las partes fijan el objeto de la prueba. Tema probandum, que es en latín, los hechos por probar a través de sus afirmaciones contenidas en sus escritos iniciales con los que se fija la litis. Cuando tú estás acusando a alguien o cuando estás en tu parte de hechos, estás redactando todo lo que sucedió, en tu mente debe estar todo lo que estoy diciendo, lo tengo que probar, ¿sí? Entonces, puede haber parte de los hechos que no se pueden probar, porque nomás fue un comentario, porque lo platicamos al aire, porque, etcétera, pues eso no lo puedes probar. No tiene caso que ni que los pongas, ¿sí? Porque todos los hechos los tienes que probar. Entonces, digo, para tener en cuenta eso y ser muy específicos en lo que estamos redactando la sección de hechos. Hechos confesados. Si el objeto de la prueba se refiere a los hechos afirmados que sean a la vez discutidos o discutibles, obviamente los que hayan sido admitidos como ciertos en forma explícita o implícita, no discutidos por las partes, no requieren prueba.
en rigor, no se trata de hechos excluidos de prueba, sino de hechos probados anticipadamente por medio de la confesión producida en los escritos iniciales. Si ya el demandado está diciendo si es cierto y está afirmando lo que está pasando, ya no es necesario probar esa parte de hechos, porque ya está quedando asentado que el demandado está aceptando o reconociendo la veracidad de los hechos. ¿Sí? Hechos notorios. De acuerdo al artículo 286 del Código Procedimiento Civil del Distrito Federal, los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Esto significa que no solo se excluyen de prueba los hechos notorios, sino que además no requieren haber sido afirmados por las partes para que el juzgador pueda introducirlos en el proceso. ¿Qué pasa aquí? Si en su experiencia y su mente fina, vamos a decir, del juzgador, en este caso del juez, estima que algunos de los hechos pueden ser probados de una manera más eficiente, el juez puede ayudar o pedir pruebas adicionales con el ánimo no de ayudarle a alguna de las partes, sino de esclarecer el asunto. Se supone que así es. El juez puede decir, ¿sabes qué? Esto que está diciendo de los pagos, aquí están los recibos, vamos a suponer que entre las partes se exponen los recibos de pago. El juez puede todavía decir, ¿sabes qué? Vamos a hablarle al banco tal para que nos dé los estados de cuenta de esas fechas y probar fehacientemente por un tercero y no por ninguna de las partes que los recibos están ahí. Porque a lo mejor el recibo no está muy claro o las fechas como que no concuerdan muy bien y el juez no está pensando, me estás diciendo mentiras, mira, ¿sabes qué? No te compliques o no nos vamos a complicar, le voy a pedir, a mandar un exhorto al banco tal para que nos mande los estados de cuenta de tal fecha a tal fecha. ¿Sí? Con fe de que son emitidos por el banco y es un tercero que no tiene nada que ver, que aquí vamos a comprobar lo que se está diciendo. Por ejemplo, el juez se puede auxiliar de eso, ¿sí? Y eventualmente ayudar a uno o al otro, pero el principio de eso es ayudar a que el proceso termine como debe ser, ¿verdad? Que termine y que no haya parcialidad en en la forma y en el fondo de las cosas. Vamos a ver un pequeño video. Dame tantito. Dan los anuncios a todo lo que da. Nada que ver con esto, es un anuncio. Perdón. No se escuchaba el video, ¿verdad? No, no se escucha. A ver, perdón, es que me faltó un elemento que tomar en cuenta aquí. Listo, ahí va. Y dando continuación al caso hipotético expuesto, veremos el ofrecimiento de pruebas. Cabe hacer la aclaración que esto lo tomaremos viendo el caso hipotético visto en los videos anteriores y basándonos en esa litis. Si no los has visto, te dejo el link en la descripción y bueno, comenzamos. Una vez que se concluye la fase expositiva de un procedimiento, es decir, que se haya desahogado la demanda, su contestación y la vista o vistas conducentes, se puede determinar en un juicio lo que vendrá siendo la litis. La litis en términos simples es sobre lo que tratará la disputa y lo que vendrá siendo la carga de la prueba de cada una de las partes. Para esto debemos conocer un poco sobre lo que son las reglas de la carga de la prueba. Existe una tesis aislada que ilustra muy bien cómo se debe distribuir la carga de la prueba. Su rubro es prueba, carga de la.
Esta tesis expone que el actor debe probar el hecho del que deriva su derecho que reclama, y el demandado debe probar las circunstancias que han impedido el surgimiento o la subsistencia del derecho del actor. Claro, cabe aclarar que eso se verá limitado a las acciones, defensas y hechos expuestos en cada juicio en concreto, puesto que no te serán admitidas pruebas que no estén relacionadas a la litis. Es importante que una vez que la litis ha sido determinada y aperturado el periodo de ofrecimiento de pruebas, agendes tu término para que sepas cuándo es el último día en que puedes presentar tu escrito de ofrecimiento de pruebas. Cabe hacer la aclaración que, como en todos los términos, siempre te recomendaré que agendes tu término 1 o 2 días antes del mismo, para que no tengas problemas, ya que lo peor que te podría pasar en un juicio es que te quedes sin pruebas ofrecidas por tu parte, lo que conlleva a no acreditar la acción de tu cliente o bien no acreditar las excepciones del cliente para cuando lleves demandados. Ahora bien, de la demanda y su contestación del juicio entre Marco e Itzel, nuestro caso hipotético, podremos desprender que la litis se puede centrar de la siguiente forma: el monto de la pensión alimenticia, los días y términos de las convivencias y la forma de garantizar el pago de la pensión alimenticia. Ahora bien, dentro del catálogo de pruebas que es posible ofrecer en un procedimiento, la ley nos muestra lo que es la confesional, la testimonial, la pericial, la documental, misma que se divide en documentales públicas y privadas, la inspección judicial, pruebas basadas en descubrimientos de la ciencia como grabaciones, fotografías y en algunas legislaciones esto se determina como pruebas o documentos científicos, las presunciones y la instrumental de actuaciones. Es importante que conozcas que cada prueba en particular tiene un medio específico de ofrecimiento y requisitos individuales de desahogo, por lo que para no extender demasiado este video, vamos a verlo desde el punto de vista solo de las pruebas que se ofrecerían de acuerdo a la litis del caso hipotético expuesto. Sin embargo, no te olvides de dejarme en los comentarios si les gustaría que se dedicara un video completo a cada una de las pruebas en particular para que sepan cómo se ofrecen y desahogan. Vamos a describir entonces las pruebas ofrecidas por Itzel como parte actora y demandada reconvencional dentro del procedimiento. Itzel ofrece las siguientes pruebas. 1. La confesional. La confesional se puede ofrecer siempre a cargo de una de las partes en el juicio. Usualmente se pide que ésta sea desahogada de forma personal por la otra parte, ya que de no serlo así podría desahogarse por conducto de un apoderado legal. No obstante que las leyes procesales lo establecen, también es recomendable solicitarle al juzgador que aperciba al absolvente para que en caso de que no comparezca de forma injustificada, se le tenga por confeso fictamente de todas las posiciones que sean declaradas legales. Al respecto te recomiendo que veas el video sobre cómo elaborar un pliego de posiciones. 2. Declaración de parte. Esta prueba puede verse como un complemento de la prueba confesional. La declaración de parte es importante ya que permite preguntas directas y abiertas, a contrario de la confesional, donde la técnica de las posiciones puede ser un tanto complicado tener por acreditadas ciertas partes de la litis. La declaración de parte también se pide sea a cargo de la otra parte y en estos casos no puede existir afirmativa ficta ante la incomparecencia, por lo que se pide se hagan efectivas medidas de apremio como multas o presentación por medio de la fuerza pública. 3. Itzel también quiere presentar testigos para acreditar la falta de apoyo económico de Marco. Cuando se trata de la prueba testimonial, debes tener mucho cuidado, puesto que cada materia es muy distinta al respecto. Por ejemplo, en materia familiar usualmente no hay inconveniente en que presentes familiares como testigos, puesto que se entiende que en materia familiar son los propios parientes los que se percatan de las situaciones de convivencia dentro del círculo familiar cercano. Ahora bien, también es importante que sepas que los testigos pueden pedir sean citados por conducto del juzgado o bien ofrecerte a presentarlos. Esto dependerá de tu estrategia o bien de la disponibilidad de los atestes, puesto que también un testigo que es citado de forma forzosa a declarar en un juicio es poco probable que te sea útil su declaración. En cuestión de la testimonial, también es importante que sepas que puedes ofrecerlos para acreditar hechos determinados o bien una multiplicidad de hechos controvertidos. Como siempre te recomiendo debes leer la ley para conocer lo que tu código o ley procesal determina exactamente sobre el ofrecimiento de cada prueba.
Los dibujos animados hacen que las ideas complejas sean fáciles de entender y además son increíblemente efectivos para enseñar y vender. Pero en lugar 4. Como se indicó desde el escrito inicial de demanda, Itzel ofreció pruebas documentales. Ahora bien, las documentales, como se mencionó anteriormente, se dividen en documentos públicos y documentos privados. Vamos a ver ahora los documentos públicos. Estos son aquellos expedidos por funcionarios públicos dentro del ejercicio de sus funciones o bien en ejercicio de sus facultades como fedatarios públicos. La documental ofrecida como pública por parte de Itzel fue la consistente en las actas de nacimiento de sus hijos. Usualmente al ofrecer un documento de carácter que sea, se debe indicar los datos del mismo, así como lo que se está acreditado con dichos documentos. En materias de estricto derecho como lo es mercantil, la falta de indicación en el ofrecimiento de pruebas en relación a decirle al juzgador lo que pretendes acreditar con tu prueba implica el desechamiento de esa prueba. Ahora bien, las documentales privadas son todos los documentos que no cumplen los requisitos para ser considerados públicos, en los que consten cualquier situación que el oferente quiera acreditar. En el caso concreto, en videos anteriores establecimos que Itzel ofreció documentos privados, consistentes en tickets de compra, para acreditar pagos o compras de alimentos y productos necesarios para la manutención de los hijos. Es importante que cuando ofrezcas documentos privados, tengas la precaución de describir e indicarle al juzgador el alcance probatorio que tienen y en caso de ser necesarios que dicha prueba será adminiculada con alguna otra para dar mayor abundancia probatoria al hecho o hechos que pretendes acreditar. 5. En materia familiar son poco aprovechadas las pruebas periciales. En estos casos concretos, una pericial se puede ofrecer, por ejemplo, en materia de trabajo social, con el fin de que se desahogue un estudio socioeconómico que nos permita conocer la capacidad económica del deudor alimenticio. Los requisitos para ofrecer una prueba pericial pueden llegar a cambiar atendiendo a la materia e incluso atendiendo al estado en que te encuentres postulando, por lo que es recomendable que leas tu código procesal para conocer los requisitos de ofrecimiento. Sin embargo, de forma general, usualmente los requisitos son 1. Indicar el nombre, domicilio y calidad de tu perito. 2. Indicar si se deberá notificar al perito de su designación o bien si te comprometes a presentarlo. Y 3. Los puntos sobre los cuales versar el desahogo de la prueba, que en este caso serán relacionados en estudio socioeconómico. Tenemos también un video sobre lo que es la prueba pericial, te dejo el link en la descripción. 6. Las presunciones. Esta prueba se divide usualmente en presunciones legales y presunciones humanas. Las presunciones legales son aquellas que la propia ley o jurisprudencia presume por ciertas. Un ejemplo de esto en relación al caso hipotético es que los menores de edad se presume siempre requieren de pensión alimenticia. Por otra parte, las presunciones humanas son aquellas derivadas principalmente de la actitud de las partes en el procedimiento, de lo que pudiera determinarse actuaciones de buena o mala fe. Las presunciones usualmente admiten prueba en contrario y se ofrece como prueba de forma simple. Sin embargo, puedes hacer énfasis en tu escrito de ofrecimiento de prueba sobre qué presunciones tiene tu representado a su favor. Finalmente, y para no hacer más largo este video, la instrumental de actuaciones. Esta es una prueba en la que puedes remitirte posteriormente a las propias actuaciones del expediente para determinar sobre la procedencia de tu acción o de las defensas opuestas en el juicio. Esta prueba usualmente puedes pedir sea analizada en tus alegatos, expresando de forma clara y precisa las actuaciones que pidan sean analizadas de forma específica para apoyar la procedencia de tus reclamos. Y bueno, por este video sería todo. Déjame en los comentarios qué pruebas ofrecerías como demandado en este juicio para defender a Marco. Si te gustó y fue de utilidad el video, no olvides dejar un Son muchas variables, muchos tipos de prueba y cada prueba tiene sus periféricas, por decirlo de alguna manera, para soportarlas, para sustentarlas. Eh,
en un proceso donde hay una demanda, contestación, pruebas, esa parte de pruebas y alegatos se puede hacer muy grande, dependiendo de la complejidad del asunto y dependiendo de lo que se está ofreciendo y lo que se está peleando. Porque pueden intervenir peritos si la firma no es reconocida, pueden intervenir peritos grafoscópicos. Si es de un accidente de automóvil, puede intervenir un perito más especializado que pidan las partes, un tercero, eh, etcétera, muchas cosas. Nos tocó también hace mucho una máquina muy grande que se dañó por un aceite, un lubricante mal colocado. Obviamente nosotros no sabemos nada de eso, entonces tuvieron que buscar muchos peritos para que vieran ese tema, el del aceite, entre las condiciones del aceite y la forma de aplicación, versó todo el proceso versó en eso, ¿sí? Y bueno, fue larguísimo ese tema. Otra que fue donde intervino mucha gente, la venta de unos terrenos eh, que se dijo que estaban contaminados de algún material, digo, sí contaminados o afectados por un material que se alojó ahí de una industria, pero decían que no afectaba en la capacidad de carga de lo que querían hacer ahí. Querían construir una nave industrial en esos terrenos. Entonces decían, los estudios dicen que eh, el terreno está bien, el elemento extraño que está en la Tierra, no pasa nada, pueden construir. Entonces, así empezaron, ¿no? Así para hacérselos tan largos. Finalmente empiezan a construir la nave, una nave industrial, y en una parte de la nave, eran muchos metros cuadrados de construcción, se empieza a quebrar el cemento, se empieza a quebrar, empieza a cambiar como de color y los empieza como a quebrar. Pues el cemento se quiebra porque el suelo de abajo que lo soporta, pues se mueve, ¿no? O se asienta, que es lo que le dicen. Entonces, pero costó mucho, porque eran cimentaciones como especializadas. Entonces costó mucho porque, pues tú me dijiste, ¿verdad? Que sí tenía capacidad de carga. Pues sí, no es que tú hiciste tus estudios que le llaman mecánica de suelo. Tú lo comprobaste también. Pues sí, pero, y entonces ahí estaba, pues todos queriéndose pasar la culpa, ¿no? Porque había mucho dinero por pues peritos y peritos y peritos alemanes y americanos y mexicanos y de las universidades y pues, ya no supe en qué quedó, no era algo que yo tuviera que tener, pero pues me enteré y me encanta investigar lo más que se pueda, ver qué está pasando. Este, y son procesos muy largos, muy largos. En esa parte del proceso, en la etapa probatoria, es donde se complica mucho. ¿Alguna Maestro, pregunta? Dígame. y el mismo juez, es lo que usted decía hace un momento, ¿no? Tiene ese feeling o ese instinto de pedir las Ujú. pruebas que él requiera para llegar a la verdad, ¿verdad? Exacto, el juez puede decir, aquí están tus pruebas y las otras y de todo, pero no, o sea, no, algo me falta, ¿verdad? Algo me falta, entonces deja yo hablo porque yo sé que por ejemplo, la universidad tiene un área, y es cierto, muy especializada, la Universidad de Nuevo León, tiene una área de peritos en tierra, en suelos, ¿sí? Déjame le hablo a ellos, que hagan un análisis de la Tierra y que ellos nos digan realmente cuáles son las condiciones de la Tierra, porque uno puede estar influenciado porque quiere vender, ¿sí? Y el otro, pues porque quiere comprar y quiere esa área. Entonces, los mueven muchos intereses adicionales. Entonces, déjame traer un tercero para que nos diga qué onda con esta tierra. Uno que no tenga interés en nada, más que le paguen sus servicios, es todo. Entonces, cuando se complica mucho, eso es lo que hace. Se pone muy interesante. Y pues bueno,
¿Alguna pregunta? Otra pregunta, Ángel, Eli, Edith, María Guadalupe, cada vez somos menos, ya qué onda, ya nomás, ya se acabó el mundial, ya órale, a darle. No, muchas gracias, con eso terminamos. Hay otra parte de pruebas, como les digo, esa es la primera parte, la próxima clase vemos la segunda parte, así rapidito. Y continuamos con lo que sigue y nos vemos el próximo, igual lunes a las 7:30. ¿De acuerdo? Sale, maestro, muchas Gracias, gracias. maestro. Gracias. Gracias, que la- maestro. Buenas Gracias, que noches. pase buenas noches. buenas noches, que la pasen bien. Gracias. Buenas noches.